con esta labor importantísima en edificar la iglesia. Esta mañana, hermanos, yo quería hablarles a todos ustedes de la limpieza. La limpieza es algo que es inherente a todos los seres humanos. Todos y cada uno de nosotros estamos familiarizados con el tema de la limpieza. El otro día estaba tomando un servicio de taxi y les comparto que me sentí bastante en un contexto muy agradable cuando subí al taxi y el taxi estaba impecable. Estaba ahí todo con el perfume, oliendo muy bien y un poco admiraba al taxista en el sentido de que él podía sentirse cómodo al hacer su trabajo, ¿no? El taxi era bastante sencillo, el taxi era bastante simple, pero era muy limpio. Y se sentía bien poder subir a ese servicio y poder ver al hombre feliz con su musiquita trabajando, ¿no? Feliz en ese ambiente limpio y me hizo sentir bastante bien. Particularmente me acuerdo de pequeño cuando mi mamá limpiaba la casa, ¿no? Ella también siempre ha estado bien atenta a la limpieza, ¿no? Y cuando ella echaba el producto final, la cera, me acuerdo. Hasta ahora, ¿no? Cuando siento el olor a cera, sí percibo que todo está limpiecito y es muy agradable. Voy a pedirles que oremos en este momento para pedirle a Dios su guía. Oremos, hermanos. Padre Dios, Señor Todopoderoso, esta mañana te pedimos que nos ayudes a poder tener el mensaje claro de lo que tú quieres decir a tu iglesia esta mañana. Padre, en tus manos encomendamos este mensaje que se haga conforme a tu voluntad y no la nuestra. Es en nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Es muy agradable sentirse limpio. No sé la práctica de ustedes, pero en mi rutina diaria es levantarse y tomarse una ducha. Mientras que no tomas una ducha, yo no me siento un poco incómodo. Esa es particularmente, bueno, mi rutina, ¿no? Y me siento muy bien cuando ya estoy limpio, ¿no? Y de pronto un perfumito más y me siento bien, ¿no? Pero esa es la parte de la carne, ¿no? Y alguien dice, ¿pero qué importa la carne, hermano? Bueno, es cierto. Lo más importante es el espíritu. Y entonces, obviamente, el mensaje que quiero darles va enfocado a la limpieza espiritual. Quisiera que ustedes abran su Biblia en Levítico Levítico 16, ¿no? Para poder tener una referencia. En Levítico 16, no voy a tomar lectura de todo, pero quisiera darles una idea de un poco lo que fue la sombra. Yo no sé si acá puedo generar sombra en algún lado, pero no sé si la logran notar. Pues allá, acá en la pared hay algo de sombra, hermano, sombra, y este es el verdadero, ¿no? Ya, acá se ve mejor. Ya. Verdadero y sombra. La sombra es para nosotros el Antiguo Testamento, y lo verdadero es el nuevo pacto que ha venido a través de Jesucristo. ¿Ya? Entonces la sombra nos da idea a través de lo material para poder entender a lo espiritual. En el Levítico 16, si ustedes en algún momento se toman el tiempo para poder leerlo, está dando algunas indicaciones acerca de la idea de la limpieza que tenía que ejecutar el sumo sacerdote, que entraba una vez al año a este lugar en el tabernáculo, que era el lugar santísimo. El tabernáculo tenía dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo había un lugar, o había un objeto que era el arca, y sobre el arca estaba el propiciatorio. Y en el propiciatorio se entendía que estaba la presencia de Dios. En Levítico 16, en resumen, lo que Dios le está diciendo a Moisés, le está hablando que dé indicaciones a su hermano Aarón para que él entre una vez al año a este lugar santísimo. Pero él no debía entrar a ese lugar sin sangre, dice. Y estaba ahí alguna idea de un becerro, un carnero, dos machos cabríos, entendiendo al becerro que era la cría de la vaca, un animalito pequeño, no mayor de
2 años, me parece, eso es lo que calificaba como becerro, el carnero, entendiendo que era el macho de la oveja, y el macho cabrío, entendiendo que era el macho de una cabra, ¿no? Macho cabrío, habían 2. Incluso echaban suertes entre los machos cabríos, y en el que le caía la suerte, él era sacrificado, y había un derramamiento de sangre. Y el otro se oraba sobre el macho cabrío, y se cargaba, como quien dice, todos los pecados del pueblo de Israel, y se lo dejaba ir al macho cabrío hacia el desierto, para que cargase todas las culpas y se las llevase. ¿Ya? Y entonces, en todo ese contexto, lo que quería resaltar es la manera que Dios empieza a trasladarnos la idea de una purificación o una limpieza. La instrucción precisa con respecto a la sangre es que tenía que, con la sangre del becerro, Aarón, con los dedos, dice, rociar sangre sobre la parte oriental del propiciatorio, el arca, en el lugar santísimo. Toda una instrucción precisa. Pero la sangre estaba asociada a que cuando él iba a rociar la sangre, eso iba a ser limpio. No sé si la analogía cabe, pero la semana pasada he empezado un proceso de limpieza de mi vehículo, y había un montón de productos para limpiar, ¿no? Para los plásticos, para los tapices, para los vidrios, para las alfombras, para los asientos, y cada producto está dedicado a exclusivamente limpiar algo. Y tú dejas actuar el producto, y el producto hace su trabajo, lo remueves y queda todo muy limpio, y se siente todo muy agradable. En este contexto, el producto, que es la idea que nos estaba dando Dios, era la sangre. En este caso, sangre de animales, ¿no? Y todo quedaba muy limpio. Y eso es lo que quería asegurarse Dios que entendamos. Asociar la sangre con la limpieza, con la purificación. Y rociaba sangre del macho cabrío para poder expiar, dice, los pecados del pueblo. Si nos concentramos solamente en el capítulo 16, versículo 30, después de toda la explicación en resumen que les he dado, dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todo vuestro pecado delante de Jehová. Y eso se tenía que hacer año a año. El sumo sacerdote entraba año a año, ¿para qué? Para hacer una limpieza de los pecados del pueblo de Israel. Había hecho una analogía, no lo sé, hermanos, pero esto es sombra. Sombra es eso para poder entender a lo verdadero. Ahora no entra el sumo sacerdote, no hay un lugar santísimo, no estamos derramando sangre del becerro o el macho cabrío, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos bajo el pacto nuevo, el verdadero. Ahora los invito a abrir sus Biblias en Hebreos. Les he dado todo este contexto y vamos a concentrarnos en Hebreos en el capítulo 9. Hebreos en el capítulo 9. Vamos a ir a solamente revisar algunos versículos de este capítulo, pero necesitaba darles un contexto para poder entender la idea. Estamos hablando hoy día ¿de qué estamos hablando, hermanos? De la limpieza. Yo no quiero hacer esta pregunta, pero ¿cuántos hoy día se sienten limpios? Se sienten limpios. Levanten la mano, hermanos, los que se sienten limpios. Ahí dice espiritualmente, hermano. Hoy día no me tocó mi baño. Bueno, no sé. Ya, la pregunta era general, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de la limpieza espiritual. Vamos a ir al pasaje de Hebreos en el capítulo 9, versículo empezando en el 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ya está poniendo el contexto de lo verdadero. Lo verdadero se acabó Aarón, se acabó todo el rito del culto que se hacía, y en lo verdadero el sumo sacerdote es Cristo, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No es algo material. Estamos en el rubro espiritual, en el verdadero.
Versículo 12, estoy en Hebreos 9:12, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, ni por su propia sangre entró, sino, dice, por su propia sangre. No con sangre ajena de algún animal más, sino con su propia sangre entró, dice. Entró, el versículo 12, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él entra con su propia sangre a proveer eterna limpieza. Yo quiero ser beneficiario de eso. ¿Existe? Quisiera de que automáticamente mi vehículo se vaya a lavar, porque siempre se mancha y se ensucia. Quisiera, pero no, cada vez tengo que ejecutar la limpieza. Y acá viene Jesús entrando en ese lugar santísimo, entró en el mismo cielo por ofrecer su sangre. Y esa sangre nos habían hecho entender, según la sombra, que era sinónimo de limpieza. Versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, y ahí viene la pregunta exhortativa a nosotros, y también informativa. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Quiero resaltar en este mensaje, en este punto central, dos cosas. Uno, que estoy corroborando que ahora soy beneficiario de esa limpieza a través de la sangre del mismísimo Señor Jesucristo. Pero esto es buenas noticias, en el primer lugar, para las personas que todavía no han sido limpiadas. Hace unos minutos yo hice una pregunta, ¿quiénes se sienten limpios? Y hubo manos levantadas. Se entiende que los hermanos tienen conciencia de que ellos son limpiados continuamente por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo se obtiene eso? Creyendo, obedeciendo al Evangelio, habiendo nacido de agua y de espíritu, el bautismo, siendo una nueva criatura, haciéndose beneficiario del sacrificio del Señor Jesucristo, habiendo nacido. Y ahí empieza el inicio de una limpieza continua. ¿Ya? Pero los que ya hemos levantado la mano decimos, yo me siento limpio. ¿Pero para qué ha sido limpiado? Releamos lo que dice el versículo importante 9:14 en la última parte. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Yo soy limpiado con una finalidad. No soy limpiado para quedar sin hacer nada y solamente esperar la venida de nuestro Señor Jesús. Nosotros hemos sido limpiados y somos limpiados continuamente para servir al Dios vivo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. ¿Para qué yo estoy limpiándome? Para mantenerme saludable. Sí, y hay una continua limpieza. Tal vez si dejas de limpiarte y te descuidas de tu higiene, puedes enfermar. Eso es lo natural. Nosotros, hermanos, espiritualmente, yo quiero estar limpiecito y quiero sentirme bien. Pero no solamente se trata de sentirse bien y limpiecito y estar en paz, ¿no? Porque en cualquier momento viene nuestro Señor y estamos en paz. Porque nada sucio, nada inmundo va a entrar en el reino de los cielos. Nada. Tú tienes que estar limpio para poder entrar. Pero tú has sido limpiado para servir al Dios vivo, según Hebreos 9:14. Vamos a trasladarnos en Primera de Juan. Yo he estado meditando en estos pasajes, hermanos, y esta mañana quiero compartirles algo de lo que yo quiero que ustedes puedan reflexionar. ¿Ya? A mí me ha servido bastante, ha sido de mucha utilidad. Primera de Juan. Es unos pasajes que son bastante conocidos por nosotros,
Sin embargo, yo quisiera que podamos meditar en este aspecto, en el contexto de la limpieza. Miren, en el 1 Juan capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesús, y os anunciamos, es lo que está escribiendo Juan. ¿Qué cosa me anuncian? Dios es luz y no hay tinieblas en él. No hay ningunas tinieblas en él. Esa es la primera idea. Dios luz, nada de tinieblas. Perfecto. 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo digo que estoy con Dios, pero yo estoy andando en tinieblas, entonces miento. Porque yo no puedo estar en tinieblas y pensar que Dios está conmigo, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, para yo estar hablando la verdad, debería siempre estar andando en luz. Si digo que estoy en comunión con Dios. Dice acá el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo quiero seguir limpio, yo quiero seguir impecable. ¿Por qué? Porque en el proceso de este día a día me mancho, me ensucio. Hay suciedad en este mundo y me contamina. Yo quiero mantenerme limpio. ¿Qué es lo que me está diciendo Primera de Juan? Me está diciendo que por más de que tú hayas sido limpiado y tú estás andando y pensando que este espacio para acá es tinieblas, en tinieblas, no pienses que estás limpio. Tienes que tú andar en la luz para asegurarte, porque ahí dice claramente que la sangre de Jesucristo nos va a limpiar de todo pecado. Y acá hay una cosa muy interesante, hermanos. Miren, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si pensamos que ya una vez que estamos limpios, no vamos a pecar nunca, estamos equivocados. Porque estamos en este mundo y necesitamos de esa limpieza. Si fuésemos o tuviésemos la capacidad de ya no pecar, ¿para qué existe la sangre de Jesucristo? ¿Se entiende, hermanos? Ahí parece algo muy peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué es lo peligroso? Ya, hermano, yo le estoy entendiendo. Entonces, si es que yo estoy en tinieblas, ya estoy perdido. No hay limpieza. Entonces, yo me voy a la luz. Hay limpieza, me estoy limpiando. Hermano, entonces acá peco y peco y peco. Y sigo pecando. Y pequemos todos para que esta sangre nos siga limpiando. De ninguna manera. Porque miren lo que sigue. Miren lo que sigue. ¿Eh? Si nos limpia acá, nos limpia, porque somos humanos y cometemos errores. Si decimos que no cometemos errores, somos mentirosos y no estamos diciendo la verdad. O ustedes no cometen errores, hermanos. Todos estamos pecando. Pero miren lo que continúa, porque todas estas cosas se está escribiendo, dice para que no pequéis. Y vamos a ver, yo no quiero fomentar el pecado, pero estas cosas escriben para que no pequéis. Miren lo que dice. Esto es clave, hermanos. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acá nos está dando una receta tremenda. Qué importante para nosotros y para todos y cada uno de ustedes es el hecho de confesar. Si confesamos nuestros pecados, hay dos cosas. Antes yo las asociaba o pensaba que era una. Te está diciendo que si es que tú confiesas, te perdona, pero también dice, y te limpia de toda maldad. Confesemos nuestros pecados. Hermano Juan Carlos acaba de hacer su confesatorio, ¿cómo se llame? Listo, acá me pongo. Fila, ¿no? Ahí empieza Fabio. Ya va a confesar todos sus pecados. Ya te absuelvo y funcionará así.
Confesar es manifestar tu pecado. ¿Ante quién tenemos que confesar? Ante Dios. Bien. Si nosotros, y esta receta para mí me parece bastante ideal, y si no la meditas, tal vez pareciera, por la costumbre que hemos heredado de la Iglesia Católica, eso es muy cierto, pareciera que la rutina de confesión tomara otra ruta, pero la rutina de confesión es otra cosa, hermanos. Si es que, analícense en este preciso momento, estamos en un mensaje. ¿Ya? Yo sé que he cogido minutitos antes de las 12, ya es las 12, pero yo no me preocupo el tiempo porque hay un mensaje que dar. Hermanos, meditemos en este preciso momento. Tú, ¿qué pecado estás teniendo? ¿Ya? Y en este momento, tú tal vez te lo estás guardando, tratando de, porque el pecado te hace un engaño en cada uno de nosotros. ¿Ya? Y ese pecado no queremos revelarlo. Mucho menos lo vamos a revelar a alguien cercano. Es nuestro pecado. La pregunta es, ¿tú has tenido la capacidad de poder confesarle ese pecado a Dios? ¿Qué sucede cuando nosotros le confesamos? Alguien dice, pero si Dios todo le sabe. Dios sabe que me está pasando esto. Él y todo lo sabe. Sabe, hasta tiene todos los pelos de mi cabeza contados. Él, ¿cómo no va a saber que yo estoy pecando de esta manera? Pero mire lo que te está diciendo. Tú necesitas confesarle. ¿Qué va a pasar cuando tú confiesas tu pecado? Primero tú estás reconociendo que lo que estás haciendo consideras tú que es malo. Y cuando tú confiesas eso, lo que le estás diciendo a tu espíritu es diciendo, ya no quiero hacerlo más. Y si tú le estás diciendo al mismo Padre, le estás confesando eso, Él se está dando cuenta que tú estás reconociendo eso malo y te va a perdonar. ¿Pero ahí quedó eso? No. Dice, acá el versículo 9 dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Obviamente esa acción pecaminosa es mala. Y lo que va a hacer tu confesión, tu proceso de confesión es primero, te va a perdonar. Él no te dice que no te perdona, te perdona. Pero además te limpia. Te limpia. ¿Qué quiere decir? Que te va a ayudar en el proceso de no recaer en el mismo problema. ¿Funciona, hermanos? Yo creo que sí. Yo te doy mi testimonio que sí, sí funciona. Y por eso lo predico, porque te puedo dar mi testimonio. Muchas veces yo he cometido cosas que me parecían muy malas estando en el camino de Dios. Y yo se las he confesado a Dios. Y tal vez sí he recaído algunas veces, pero después he dado cuenta de que Dios ha limpiado esa maldad. Y a estas alturas ya no cometo eso. Cometeré otros errores, pero ya no ese error. Qué importante es confesar. Te va a perdonar y te va a limpiar. Eso tiene que ver con andar en la luz, estar bajo la luz, no esconderse en las tinieblas, todo está escondido y tú pretendes que nadie te ve y no confiesas. Hay que confesar, pero hay que confesar a Dios, tu Padre, que está listo para perdonarte y ayudarte en este proceso de andar en luz, para que sigas teniendo esta limpieza contigo. Qué bonito es sentirse limpios, hermanos. ¿Para qué somos limpios, hermanos? Para servir. Amén. Vamos a Juan. Con estos versículos voy a finalizar mi mensaje, porque quiero redondear la idea de que, sí, hermano, entiendo el proceso de limpieza. Ya sé, entiendo de que la sangre de Jesucristo me está limpiando. Pero no sabía que yo necesito servir, hacer cosas una vez limpio. Sino, ¿para qué me están limpiando? ¿Para qué limpió ese carro ese taxista? Para servir su servicio de taxi y hacerlo de manera exitosa.
Si yo tuviera que tomar taxi, yo cada rato lo llamaría al hombre porque era muy agradable. Limpios para servir. Vámonos a Juan. Juan capítulo 15. Vamos a resumir esto porque esto es muy conocido, pero quiero enfatizar en el tema que Dios está queriendo darnos esta mañana. La vid es una planta. Me he estudiado todo el proceso de la vid. La vid es una planta que al final va a dar uvas. Y todos están muy preocupados por las uvas porque es un alimento y además la industria de los vinos. Y hay todo un estudio acerca de la vid, ¿no? Entonces la vid resulta de que había sido como una planta, obviamente, pero en su proceso es algo que se seca. Y en ciertas épocas está así como algo que no sirve, está seco. Pero cuando llega el momento, empieza a salir sus ramas. Esas ramas, ¿ya? Esas ramas se llaman pámpanos. Esos pámpanos salen de la planta de la vid. Y si es que todas las cosas están bien, esos pámpanos van a brotar los racimos y va a salir las uvas. Y ese es el proceso de dar las uvas. La vid es la planta y los pámpanos son las ramas. Y en las ramas se va a dar el proceso de la producción de uvas. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. El Padre, Dios, es el que cuida la tierra. ¿Quién es la vid? Jesús, son las palabras de Jesús. Yo soy la vid, dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, hermanos. Yo no quiero ser quitado de la vid. Si no doy fruto, soy quitado. Y lo que se quita, se echa, se seca y se quema en el fuego, dice, como cualquier planta. ¿Queremos ser quitados? Yo no quiero ser quitado, hermanos. Estoy muy gozoso esta mañana de estar con la iglesia nuevamente. Hace tiempo que no doy un mensaje. Estoy realmente emocionado. La virtualidad nos ha alejado tanto tiempo. Pero nos ha enseñado acerca de la limpieza. Porque en mi casa estamos con el alcoholcito, la desinfección y todo muy limpio, y cloro y todas estas cosas. Limpio, qué bonito. Pero me ha alejado de ustedes físicamente. Pero estamos acá, hermanos. Debemos de animarnos el día de hoy. Amén. Amén. Hermanos, versículo 3. Un mensaje para ustedes. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estáis limpios. ¿Por qué? Porque hemos escuchado el evangelio. Y cuando hemos escuchado el evangelio, nos hemos bautizado y estamos beneficiados de la limpieza continua. Pero retroceden en el versículo 2. ¿Qué es lo que no ha leído, hermano? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esforcémonos, hermanos, esta mañana por asimilar este mensaje. Si tú estás limpio, eres limpio para servir. Ese servicio va a elaborar frutos. Si tú estás dando frutos, la consecuencia es que Dios te va a limpiar. En el proceso de hacer crecer las uvas y la vid y todo esto, cuando salen los pámpanos, los que cuidan estos frutos, hay una técnica de poda. Lo podan, lo limpian todo para que cuando llegue el preciso momento de que se preste el clima, salgan las mejores uvas con los mejores tamaños y con la concentración de azúcar que deben de tener. Tremendas uvas, ricas, listas para hacer disfrute de las personas. Nosotros debemos de ser conscientes que somos limpios para servir. Debemos de empezar a dar frutos, porque si no damos frutos somos cortados. Y ya empezando a dar frutos, nos va a ayudar Dios, porque dice claramente, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Lo limpiará. Si tú estás manteniéndote andando en la luz, te va a limpiar. Te va a quitar toda maldad para que tú produzcas bondad. Y tus frutos de bondad van a ser beneficiados a toda la iglesia. Confesemos nuestros pecados.
ante Dios. Y Él va a empezar a limpiarnos. Qué agradable sentirse limpios. Y mucho más si es espiritualmente. Quisiera que materialmente haya un producto que limpie totalmente y mantenga impecable, chic, como dicen, algunas cosas, pero yo no sé si existe ese producto materialmente. Pero sí, esta mañana estamos reflexionando que existe una fuente de limpieza genuina y duradera. Solamente obedezcamos, hermanos, de todo corazón a las recomendaciones que nos está dando la Biblia. Andemos en luz, confesemos nuestros pecados a Dios, Él va a tener limpieza, y si estamos siendo beneficiados de limpieza, debemos de producir muchos frutos. El pasaje final de este Juan dice, versículo 7 y 8, 15, 7 y 8. Meditemos en estos pasajes, que es la palabra de Dios. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y eso será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y así seáis mis discípulos. Yo quisiera tener una herramienta para ver si todos acá están limpios. No la tengo. Pero Dios está viendo nuestros corazones, hermanos. No permitamos suciedad en nuestras vidas espirituales. No hagámonos siervos inútiles, que no estemos produciendo frutos y podamos en algún momento ser cortados. Esa es la exhortación esta mañana. Que Dios bendiga este mensaje. Amén.